Quiero que veamos un pasaje, hermanos, que está aquí en Mateo 11:12, que dice: desde los días de Juan el Bautista, o sea, desde los días del inicio, recordemos que Juan el Bautista era el que preparaba el camino al Señor, y estamos en días de Juan. Estamos en días de Juan. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Preparando el camino para que el Señor venga. Preparando el camino para la venida del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Preparando a la iglesia, vistiendo a la iglesia. Por eso Jesús dijo, como en los días de Juan el Bautista, días de Elías, días de Noé, días de Noé. Desde los días de Juan el Bautista, cuando él empezó a predicar sobre el bautismo en arrepentimiento, recordemos que el primer bautismo es el arrepentimiento, después es el bautismo en aguas, después el bautismo en fuego, después el bautismo en Espíritu Santo, luego en fuego, después en la iglesia, después en el cuerpo de Cristo y después en el Señor, ¿verdad? Las 7 facetas del bautismo. Pero dice que Juan empezó a predicar para arrepentimiento, y desde esos días el reino de los cielos, venga a nosotros tu reino. ¿Qué dice? Sufre violencia. Fuerte suena, hermano. No el micrófono, digo la palabra. Suena fuerte, ¿verdad? Sufre violencia. Yo hermano, sinceramente, cuando yo empezando, yo decía, ¿cómo el reino de Dios sufre violencia? Y unas versiones dicen, y solo los violentos la arrebatan. Yo no entendía, hermano. Sinceramente, yo no sé usted, pero yo no entendía, ¿verdad? Pero bendito Dios por su palabra y bendito Dios por la doctrina. Hoy sí vamos a entender. Porque dice, y solo los valientes lo arrebatan. ¿Qué? El reino de los cielos. Solo los valientes. Repita conmigo, valientes. No me gusta esa muletilla, pero a veces es útil. Solo los valientes. ¿Qué significa esos valientes? Del griego 973, el diccionario Strong, ¿verdad? Que hemos hablado tanto y lo vamos a usar mucho hoy. Viastes, valiente, esforzado, energético, como energía, siento yo, ¿verdad? Y violento. Por eso es que algunas versiones dicen valiente y algunas dicen violento. Son los violentos lo arrebatan. Pero el reino de Dios sufre violencia, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, es que la Biblia nos enseña que debemos ser sembradores, atletas y soldados. O sea, subir nuestro nivel a llegar a ser, hermanos, valientes. Porque solo los valientes lo arrebatan. Pero ¿cuál es ese estadio? ¿Cómo hago yo para llegar a ese estadio? Porque dice la Biblia que somos como la luz de la aurora, que tenemos que ir de aumento en aumento. Pero dice que tenemos que subir la etapa, no quedarnos como sembradores, subir atleta y subir a soldados, como el ¿verdad? Soldado, que hay un reconocimiento nosotros como soldados para poder arrebatar, para poder, hermanos, arrebatar y ser arrebatados el reino de los cielos. Pero el reino de Dios sufre violencia. Y qué tremendo, porque, hermanos, en Mateo 24, en el Apocalipsis del Señor Jesucristo, recordemos que la Biblia hay 3 Apocalipsis, ¿verdad? Está el Apocalipsis de Daniel, está el Apocalipsis de Juan, no el Bautista, sino Juan, el discípulo amado, y está el de Mateo 24. Y en Mateo 24, las señales del fin de las que habló el Señor Jesús dice: oiréis de guerras y rumores de guerra. Y eso lo asociamos con las naciones. Dice que se levantará nación contra nación, o etnia contra etnia, raza contra raza. Eso es lo literal, pero en lo espiritual, hermanos, va a haber guerras y rumores de guerras. Y aunque no queramos a veces decir, hermano, guerrere, hermano, métase en guerra espiritual, porque, hermanos, hay que saber hacerlo. Todos sabemos que estamos en una guerra espiritual, querramos o no querramos. Desde el momento que aceptamos al Señor en nuestro corazón y nos inscribimos en la milicia de Cristo, estamos en una guerra espiritual. Obviamente cada quien en su nivel. No es lo mismo la guerra que puede estar sufriendo
o venciendo o estar luchando una batalla o una guerra, un bebé espiritual que puede estar venciendo un líder dentro de la iglesia, una ayuda ministerial dentro de la iglesia, un servidor dentro de la iglesia. No es la misma batalla que puede estar lidiando un pastor o que puede estar lidiando un apóstol. Entonces, cuando nosotros nos llamaron al ministerio, yo hablaba mucho con el pastor Juanito y yo le hablaba y que me explicara a lo que me iba a meter, ¿verdad? Y él sabiamente me decía, bueno, te van a cambiar de dimensión, vas a sentir un respaldo de parte de Dios, y realmente lo sentí. Y los hermanos que nos conocieron donde Emilia y en la óptica, no sé si han sentido el cambio, ¿verdad? De uno como pastor, ¿verdad? Como una unción lo reviste a uno. Entonces me decía, viene una dimensión ahora con un reconocimiento de un ministerio pastoral. Eso es lo bueno, pero lo malo es que le decía, pero también tus enemigos van a cambiar. No sé si me voy a entender. Los enemigos también cambian. No lo mismo los enemigos que nosotros tenemos como pastores que los que tiene nuestro apóstol o el apóstol Jerónimo Ponce, que ya son de un país, o el apóstol Sergio Enríquez y cada uno de los apóstoles. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Entonces tenemos que evolucionar, porque el enemigo, que Dios lo reprenda, evoluciona, y nosotros tenemos que evolucionar, porque las guerras al final, las guerras y los rumores de guerras, hermanos, sí, literal, pero también en lo espiritual. Amén, hermanos, ¿sí me voy a entender? Entonces somos soldados. Denle un aplauso al Señor. Bueno, aquí tengo una versión bien bonita. La TLAI dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Oh, qué bonito. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de eso. Solo los valientes y decididos. ¿Cuál es esa versión? La versión TLAI. ¿Será extendida? Como extendida, porque es la traducción de lenguaje actual, pero ya viene con una I, es más actual. Extendida. Está bonita. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es la mejor versión? Todas las versiones. Pero esta es la 60, la Reina Valera 60, entonces es la que todos tenemos en la Biblia, y como todos sabemos Biblia, esta es la que yo pongo en la pantalla. Amén, hermanos. Pero ¿qué quiere el Señor? Que entonces que lleguemos a ser valientes, y ya lo vamos a ver. Ya lo vimos, valiente, esforzado, enérgico, de energía y violento. Job 33:16. Entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre su obra y apartar del varón la soberbia. 3 estadios, 2 de hombre y 1 de varón. Al final lo vamos a entender, porque, hermano, la Biblia usa diferentes términos para referirse al hombre y mujer, ¿verdad? Hombre y mujer, ¿verdad? Ya sea como criatura, como creación, ya sea como ser humano, o ya sea como hijo de Dios. Fue lo que hablamos el domingo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso el domingo hablamos de pasar la página, porque todas las cosas son nuevas. Pero yo ahora quiero bajarle la lupa cuando dice nueva criatura es, nueva creación es. Entonces, una cosa es la creación de Dios, la biológica, y otra cosa es los hijos de Dios, ya no como bios, como biológicos, sino como zoe, que es espiritual. Porque como lo hablaba Hania el lunes, y lo hemos dicho siempre, nosotros, hermanos, tú no eres el cuerpo que tú eres un espíritu. Somos un espíritu que nos dieron una alma y nos pusieron en una cárcel. Vimos el miércoles pasado, una cárcel que es el cuerpo, pero tú no eres tu cuerpo. Por más gimnasio que hagamos, por más dieta que hagamos, hermanos, nosotros somos un espíritu. Vida espiritual, el ruach de Dios. Adán, la diferencia de la creación de Génesis 1 con la creación de Génesis 2, que son un montón de diferencias, pero la más es que dice que el Señor sopló en Adán aliento de vida. Entonces pasó a ser el hombre un alma viviente. Entonces ya no es una simplemente creación, sino que pasa a ser hijo de Dios.
Entonces hay diferencias en las canciones. El ser cristiano, hermanos, de Cristo, de la palabra Cristo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. ¿Sí? Entonces tenemos que entender eso, hermanos, para conocer, hermanos, los diferentes estadios del hombre y no quedarse, hermanos, simplemente como una creación de Dios, sino que como hijos de Dios, dice que dice el libro de Juan que Dios nos da la potestad a todos los que creen en su nombre y a todos los que le recibieron, les da la potestad de llegar a ser tiempo futuro hijos de Dios, porque nos metemos en un proceso, en un caminar. Son como gradas, estadios, gradas, hasta llegar a ¿qué? A ser valiente, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces vamos a ver 7 estadios diferentes para ver dónde estamos y a dónde tenemos que llegar para realmente ser arrebatados y arrebatar el reino de los cielos. Amén, hermanos. Entonces, las etapas del valiente. Vuelvo y repito, el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes o los violentos lo arrebatan. Entonces son diferentes etapas que tenemos que pasar. Adán, Ish, Enosh, Baal, Golgolet, Heber, Gibor. Entonces esas palabras, hermanos, siempre lo hemos dicho, son raíces hebreas, griego, que se explican más, se entienden más, hermanos, cuando agarramos un diccionario del hebreo o el griego, en especial el Strong. Ahora es muy fácil. Antes uno tenía que comprar la enciclopedia, hermanos, o tenía que agarrar un disco, meterlo a una computadora y empezar a cargarle todas las Biblias del Strong. Ahora es muy fácil, usted pone cualquiera en Google y ahí le dice qué significa. Entonces hay 7, vamos a ver 7 palabras, hermanos, que se refiere al hombre de diferentes maneras, según, vuelvo y repito, según su estatura espiritual, tiempo o lugar. Amén, hermanos. Entonces, ¿para qué? Para saber a dónde tenemos, cómo tenemos que hacer para llegar a la etapa del valiente. ¿Sí? ¿Estamos bien? Porque son diferentes procesos. ¿Ustedes se recuerdan cuando antes hablábamos de oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo de Dios? O los estadios de la iglesia, ¿verdad? Cómo empieza como amiga, hermana, paloma, perfecta mía, ¿verdad? De gloria en gloria, de poder en poder. Son esos remolinos que arrebataron a Elías. Entonces son remolinos que la Biblia nos enseña, ¿verdad? De poder en poder, de gloria en gloria, que vamos subiendo, ¿verdad? Como Elías subió al cielo en un torbellino. Amén, hermanos. Entonces el número 1, hermanos, es Adán. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Muchos se identifican, muchos hombres casados se identifican con eso, ¿verdad? Un sueño profundo para que nos lograran casar, ¿verdad? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Pero si a esto, hermano, le bajamos la lupa y vamos a ver qué significa Adán, vamos a entender cuál es el primer estadio del ser humano. Entonces, para esto hay que ir al original. Y vuelvo y repito, el original más apegado, el diccionario más apegado a los originales es el Strong. Entonces te abre, por ejemplo, una Biblia de Strong en su celular o en Google, donde sea, le va a aparecer algo así. Cada una de esas palabras tiene un número. Ese es el Strong, en números, ¿sí? ¿Qué significa Strong? Ah, sí, pero también espada. Sí, Strong. ¿Qué significa? Isbur es espada, sí, tiene razón. Fuerte. Vale que le pregunté a Melissa, si no, me lo batea. Usted va a la palabra Jehová y está relacionada con un número. Entonces, toda la Biblia donde dice la palabra Jehová tiene el mismo número. ¿Me va a entender? Caer sueño, ese sueño, 86-39. Dormido, 34-62. Costilla, 67-63. Carne, 13:20 en su lugar.
¿Ok? Pero bueno, la que estamos viendo, ¿cuál es? Adán. Entonces hay que ver qué significa el H120. Entonces lo que hace es que usted aprieta ahí y se le abre ¿un qué? Otra pantalla, por decirlo así, que le explica qué significa el original de Adán. ¿Qué es eso? Adán, H120, original, ahí está, para los que hablan hebreo, que me lo traduzcan. Y la palabra es Adán, con M. Adán, como los chicles Adams, algo así, Adán. ¿Qué significa? Lo mismo que H121. Adán, nombre del primer hombre. También lugar en Palestina, Adán o Adán. La definición de ese diccionario: hombre, hombres, Adán, rubicundo, no sé qué significa eso, y lo iba a buscar en el diccionario, pero se me olvidó. Un ser humano común y corriente, común y silvestre, gente, humano, persona, varón. También significa rojizo, un ser humano, por eso que cuando los bebés nacen como rojizos, como rojos. Individuo o la especie, humanidad, etc. Entonces se está hablando, hermanos, de un Adán rojizo como Esaú, por decirlo así, que es un ser humano común y corriente. No sé si me voy a entender. Denis. ¿Cuál fue la palabra que usted dijo ahorita? Rubicundo. Es pelirrojo. Ok, ven, rojizo entonces, pelirrojo. Pero rojizo más que el color del pelo, estarías hablando del color de la piel. ¿Ah? Un tono rojo en la piel. Persona que tiene la cara de color rojo encendido. Eso, tanto. Persona que tiene la cara de color rojo encendido. Rojo encendido. La tierra también es conocido como rojo, ¿verdad? Color rojo, ¿no? ¿Ah? El planeta rojo. Sí. Doña Maritza, siento que me va a decir algo. Dice también que parece gozar de completa salud. ¿Parece gozar? De completa salud. Sí, una persona sana es una persona que se ve de los cachetes rojos, ¿verdad? Como Heidi. ¿Sí? En cambio, una persona que está enferma se ve pálida. ¿Sí? ¿No van a entender? Pero a lo que quiero llegar, hermano, es que es un ser humano común y corriente, común y silvestre, creación de Dios. Punto. No sé si me van a entender. O sea, una creación sin el soy, por decirlo así. ¿Ok? Ese es el primer estadio. ¿Ok? Pero resulta que Adán no se quedó así. Eso fue en el 2, Génesis 2. Ahora vean lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces, si le bajamos la lupa a esa palabra marido, en el Strong es el H376, que es Ish. Ese hombre ya no es un Adán, ahora es un Ish. ¿Y qué significa Ish? Marido, Ish, ser existente, hombre como individuo, persona masculina, alguno, cadáver. Sí, claro, es que por casarse cayó exceso, murió. Casado, digno. Vale que solo vale se ríe. Extranjero, extraño, hombre, humano. Ish, labrador. Por eso el Señor le dijo: tú labrarás y cuidarás el huerto. Macho, pero no el pelo macho, ¿verdad? Sino macho, hombre, varonil. ¿Sí? Marido, marinero, como Federico, paladín, persona, soldado, varón. Entonces aquí, hermano, nos está hablando del marido de Ish, como un hombre, como un marido, como un varonil, macho. Sé hombre. Ahora me cuenta en la casa el chiste. Sé hombre.
Que yo a veces cuando como mucho chile, ¿dónde está Marianita? No, no lo metan. Cuando como mucho chile digo que eso es para machos, de ojos azules. Pero realmente ese macho es varonil, es un hombre que se porta, que tiene porte de hombre, no afeminado, porque dice que los afeminados, no lo digo porque me borran en YouTube. Ven cómo nos han borrado videos por eso, man. Entonces me estoy cuidando mucho con esas palabras porque no me las borro. ¿Sí? Claro. Por decirlo así, todo lo diferente de una mujer, o el contraste de una mujer. Amén, hermanos. Voy rápido porque quiero llegar al número 7, que es el más importante. Ok, ahora el 3, cuando habla de hombres, pero ahora como varones. Varón. ¿Usted ha visto que en la iglesia dicen uno varón? Como diciéndole a uno siervo de Dios. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Una vez prediqué esto y un hermano dejó de venir a la iglesia por la explicación de esto. Pero bueno, yo lo que dije fue: es doctrina obedecer. No le pareció, pero bueno, yo no me la inventé, es doctrina obedecer. Pero bueno, los hijos de Dios, ángeles caídos, a las hijas de los hombres humanos, y les engendraron hijos, y estos fueron los gigantes de aquel tiempo, ¿verdad? Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Varones. Entonces, como estamos viendo la palabra varón, vamos al Strong, nos encontramos eso y vemos que buscamos el H582 en Google y nos aparece eso: varón del Strong 582 del original, y la palabra Enosh. Enosh, de Adán y Ish, ahora es Enosh. Suena como Enoch, ¿verdad? Pero no es Enoch, Enosh. ¿Qué significa? Hombre en general, singular o colectivo. Amigo, ya es como más íntimo, como más acercado. Amigo de Dios. Y dice que Abraham fue contado como amigo de Dios. ¿Cómo he de encubrir yo de esto que voy a hacer con Sodoma y Gomorra a mi amigo Abraham? Aspecto: extranjero, gente, hombre, humano, marido, mortal, varón, viril, siervo. Entonces, hermano, el varón Enosh es el siervo de Dios, el amigo de Dios. Ya es un rango, vuelvo y repito, más alto que el que tenía Adán. Ya es un poco más colectivo, más de sociedad. ¿Sí me voy a entender? Son diferentes. Todas las palabras tienen que ver con el hombre, pero en diferentes estadios hasta llegar al valiente, el que arrebata el reino de los cielos. Esposo. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Entonces cuando bajamos la lupa a ese casado, igual la misma receta, H1167, Baal. Y es tremendo ese Baal, hermano, porque muchas, bueno, no me adelanto. Esposo, Baal. Maestro, ve como sube ya ahora su maestro, ¿sí me van a entender? Esposo, dueño, ya no es cualquier pelagatos, ya tiene una posición en el reino y delante de Dios. Esposo, dueño, gente, hombre, lleno, marido, repite mucho, ¿verdad? Porque es la misma palabra en diferentes estadios. Morador, adversario, aliado, arquero, ave, capitán, compañero, dueño, poseedor, poseer, señor, soñador, tener, varón, vecino. Casado, Baal. Y es tremendo, hermanos, porque ese Baal es lo que les iba a decir ahorita, ¿verdad? Que es usado por muchos pueblos paganos, muchos dioses paganos. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Ve como ese nombre Baal es muy usado para designar nombres de dioses paganos. Pero en fin, lo que significa, hermanos, Baal ya es el estadio de un maestro, de un señor,
honor de un compañero, del dueño de una casa, por decir así. Es un rango mayor. Se asocia mucho, hermanos, con los patriarcas, por ejemplo, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David. Se asocia mucho con eso. Pero bueno, muy rápido. Cabeza. Medio ciclo por cabeza. Es como cuando hacemos una banca, ¿verdad? ¿Cuánto hay que poner el domingo que vamos a ir a comer pollo a San Ramón? 5,000 por cabeza, 5,000 por jupa. ¿Ah? ¿Cómo? Con orgullo. Con orgullo. Que cada quien pague lo suyo. Como orgullo, cada quien paga lo suyo. 5,000 por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, los contaron. De edad de 20 años para arriba, o sea, ya tienen una estatura delante de Dios. Por ejemplo, el sacerdocio se ejercía a partir de los 30 años hasta los 50, así se ejercía el sacerdocio. Pero aquí es a partir de los 20 años para arriba, que fueron 603,550. Pero hermanos, ahí nos quedamos con la palabra cabeza por cabeza, como cuando hacemos una banca. 1538, la palabra es gulgulet, que significa cabeza, cráneo, cabeza. Todo hombre encuesta de personas, así dice el Strong, ¿verdad? Pero hermanos, está hablando de cabeza. No sé si me voy a entender en cuanto a lo espiritual, lo que significa la cabeza, ¿verdad? Creo que aquí lo traje. Ahí está. Pero quiero que sepáis, hermanos, que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Gulgulet. Eso significa. Porque dice la Biblia que Dios nos puso por cabeza y no por cola. Entonces ese es un estadio. ¿En cuál estamos? ¿En el quinto, cuarto, quinto? Vamos por 6. 5, ¿verdad? Estamos, sí, vamos por el 6, 5. Entonces el estadio es cabeza y no cola. ¿Sí? Ok. Guerrero. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Es un rango mayor, ¿sí? Entonces igual, si vemos hombres en el Strong 1397, guerrero, de la palabra Geber. Geber, ¿qué significa Geber? Hombre valeroso, guerrero, generalmente, simplemente persona, hombre, duro, varón. ¿Sí me van a entender? Ya el estadio, hermano, ya es de un guerrero. Ya no es, hermano, de un soldado, un atleta, no, es un guerrero. A pesar de que no promuevo mucho eso de las guerras, ¿verdad? No promuevo mucho eso, porque a paz nos llamó el Señor, ¿verdad? Y paz edifica, pero que nos toca, nos toca. Desde el momento que venimos al Señor, dice que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, el que es amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Es por espejo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que la Biblia se lee por espejo? Por ejemplo, el que dice la Biblia, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces podríamos decir por espejo que el que no come la carne y no bebe la sangre, no tiene vida eterna. Entonces el que es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el que es amigo de Dios, se constituye enemigo del mundo. Entonces ahí las guerras, hermano, tenemos que ser guerreros. Porque algo que dice, proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra, aunque no queramos, hermanos. ¿Qué nos queda? Pero eso sí, despertar a los valientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Entender a dónde me quiere el Señor para yo despertar y no quedarme como el Adán, como el Ish. No, ir subiendo mi estadio. Acérquense, vengan todos, ¿qué dicen? Los hombres de guerra. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Nosotros como líderes de la iglesia, como columnas de la iglesia, despertar al pueblo de Dios a un verdadero avivamiento,
la iglesia llena, no, el avivamiento es interno, hermano. Pues lamentablemente hay mucho pueblo dormido, demasiado pueblo dormido, que tenemos que despertarlos. Pues por eso esos temas, hermano, para yo hacer un autoanálisis, pedirle a Dios revelación, ojos por dentro, una vez hablamos de ese tema, ojos por dentro, y entender cuál es mi posición y dónde estoy para empezar a subir, porque solo los valientes, solo los gibor arrebatarán el reino de los cielos. Amén, hermanos. Ok, 7, ya quería llegar. Valientes. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, ya lo vimos, ¿verdad? Y les engendraron hijos, estos son los valientes. Ya vimos, ya han visto los varones, ahora vamos a ver los valientes, que de la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, vea lo que dice el Strong de los valientes del 1368, Gibor, los Giborim. Por eso hay una canción que dice Jehová, Gibor. ¿Sí? ¿Qué significa Gibor? Del 1368, Gibor, poderoso, guerrero, tirano, esforzado, esfuerzo. Yo copié y pegué, hermanos, porque para mí era importante que usted viera cómo es que trabaja el Strong, ¿verdad? Copié y pegué. Fuerte, gigante, grande, de gran vigor, hombre, poderoso, valentía, valeroso, valiente, valor, varones de guerra, vigoroso. Hermanos, solo los que tengan esas características pueden heredar el reino de los cielos. Entonces el que diga, no, pastor, no, es que yo los lunes no voy porque a mí me da miedo. No, pastor, yo no voy porque por los contragolpes. No, pastor, no. Bueno, no estamos siendo todavía capacitados, hermano, para heredar el reino de los cielos, arrebatar el reino de los cielos. No sé si me van a entender. Ese es el estadio, hermano, de la iglesia novia, y ya lo vamos a ver. Ese es el último estadio para ser arrebatados. Amén, hermano, denle un aplauso al Señor. Queridos, ya se me va a cantar de eso. No pasa nada. Está bien como de forma de pregunta, ¿verdad? Como que, o sea, me corrí, estoy equivocado. Sí, es como que el 4 en adelante cambia la cosa, ¿verdad? Como que se echa otra dimensión, ¿verdad? Porque Gulgulet era cabeza, ¿verdad? Era la cabeza. Cabeza, de viene luego sigue el otro y llegar a... Es Adán, Sí. Ish, Enosh, Baal, hasta que se está copiando. Gulgulet, que ya es la cabeza. O sea, el 4 era como el Señor, por decirlo así, ¿verdad? El dueño de la casa. Gulgulet es la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? La cabeza. Después guerrero y por último Gibor. Sí, tenés razón. Del 4 en adelante como que cambia la tonalidad, por decirlo así. Sí. Es como otra dimensión, porque tal vez lo podemos relacionar con esto. Tal vez, ¿verdad? No por ahí, sino que cabeza, ¿verdad? Gulgulet. Pero esa palabra viene de una raíz parecida a la del Gólgota, ¿verdad? Sí. Que fue donde murió Sí, el Señor sí. Jesucristo. De hecho, Gólgota significa Cabeza o calavera. Ajá, calavera. Sí, pero también se puede decir como cabeza, que fue donde murió el Señor Jesucristo. Quizá que de ahí a llegar a esto otro hay que comenzar a morir más uno, ¿verdad? Las cosas de uno para llegar a subir a esos niveles Y vencer. y vencer. Como Cristo venció. Exactamente. Porque Él venció por nosotros. Él es el camino. Aquí vamos a seguir al que ya pasó por ese camino. ¿Sí? Así es. Entonces, sí, a partir del 4, hermano, vea cómo sube ahí de Señor, cabeza, guerrero y Gibor, que es valiente. Pero esas son las características, hermano, de la iglesia que va a ser arrebatada. Amén, hermanos, porque somos imagen y semejanza de Él. Y si Él es Gibor, si Él es Jehová Gibor, nosotros tenemos que ser Giborines también. ¿Sí? Salmo 24:8. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Jehová, Gibor, valiente. Entonces, Jehová, Gibor. ¿Sí me van a entender? Ese es el Señor. Por eso, hermano, va lo que dice la Biblia.
forjar espadas de vuestros asadones. ¿Se acuerdan? Un día hablamos de este tema. Lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Y vea lo que dice la otra versión: conviertan sus herramientas agrícolas para arar la tierra de los labradores o los sembradores en armas de guerra. O sea, suban su nivel a ser guerreros, pero no guerreros cobardes, guerreros valientes, giburimes. Conviertan a los más cobardes en hombres de valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la iglesia? Líderes, decirle al débil, que diga el débil, fuerte soy, y que suba, vuelvo y repito, ese nivel, porque es la única manera de ser arrebatados. ¿Ves lo que dice Cantares 3:6? Ya para ir terminando. ¿Quién es esta que sube el desierto? ¿Quién es, hermano? Es una pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es esta que sube el desierto? ¿Quién es el desierto? El mundo, la tierra. ¿Sí? ¿Quién es esta que sube de la tierra? ¿Quién sube? La iglesia. Pero la iglesia novia. ¿Sí? Eso es el arrebatamiento. Como habla el libro de Malaquías, ¿verdad? De sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El águila, con la cola manchada de sangre. ¿Quién me habló de eso ahora? Ahí se creo que me habló de eso. Con la cola manchada de sangre. Pero dice, como columna de humo, sahumada de mirra, de incienso, sufrimiento, adoración y todo polvo aromático. Es la preparación que le hicieron a Esther. Esther dice que estuvo 6 meses con mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. Y Esther es figura de la iglesia. Son procesos que pasamos como iglesia. Como le decía una hermana yo ahora, todos pasamos procesos dentro de la iglesia y a veces Dios permite que pasemos ciertas cosas porque nos está formando en nosotros. Por eso bien dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, si Cintia un día no me saludó a mí, resulta que el problema no es ella, no, mi lucha no es contra ella, es que Dios algo está formando en mí para yo entender por qué ella no me saludó. Un ejemplo, nada más, ¿sí me va a entender? Son procesos. Por eso el domingo hablamos de pasar la página en ciertas cosas. Pasemos la página en ciertas cosas. Son procesos que se pasan. Pero bueno, donde quiero llegar es a esto. Ahí es el proceso de la iglesia novia, donde está siendo arrebatada su vida. ¿Sí? Solo los valientes arrebatarán. Ok, pero vean lo que dice el verso 7. Y aquí es la litera, es el carruaje de Salomón. ¿Qué dice? 60 valientes. ¿Y de qué estamos hablando, hermanos? ¿Cuál es el estadio? El último. Gibor. ¿Y qué era Gibor? Valiente. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos estos fuertes, valientes, tienen espada. ¿Qué es espada, hermanos? La palabra. El ísculo. La palabra. Espada. Diestros en la guerra. O sea, ahí los zurdos no. Ahí los zurdos no. Diestros. ¿En qué? En la guerra. Diestros de la manera, ¿verdad? Avispados, pellizcados, preparados, fogueados. En la guerra. Cada uno su espada, ¿dónde? Sobre su muslo, listo por los temores de la noche. Lilith y los temores de la noche. Pero dice, hermanos, que la litera de Salomón, el carruaje de Salomón, la iglesia cuando va a ser llevada, va a ser arrebatada, tiene que ser rodeada, hermanos. ¿Y quiénes van a rodear? Pendejos, perdón la palabra. ¿Quién va a rodear? Temerosos. ¿Quién va a rodear, hermanos? Valientes. Por eso, cuando el Señor llamó a Gedeón y dijo: Gedeón, vas a ir a vencer. Pero son 32,000, son muchos. 32,000 son muchos, se van a dar la gloria a ellos. No me van a dar la gloria a mí, dijo el Señor. Entonces, ¿cuál fue el primer filtro que les puso? Cuando había 32,000, ¿cuál fue el primer filtro que les puso? Vamos a ver cómo estamos. Ninguno. Híjole.
No soy pastor yo entonces, no soy maestro para ustedes. Ajá. 300. Porque hubieron 3 filtros. O 2 filtros. ¿Cuál fue el primer filtro? Los que tenían miedo, que se fueran para la casa. El que tiene miedo, que no nazca. No, los hermanos que me hacen pecar, man. El que tiene miedo, que no vaya. Ese fue el primer filtro. Y quedaron, dice, 10,000. Se volvieron 22,000, hermano. 22,000. Con esos 22,000 se llena un estadio. Ok. Pero aún así el Señor dijo: no. Esos 10,000 son muchos. Llévalos al agua. A la palabra. Y ahí los probó de la manera en que tomaban el agua, en tomaban la palabra, las bendiciones de Dios. ¿Y cuántos quedaron, Pito? 300. Los valientes, los 300 de Gedeón. Ahora hay que hacer el número matemático, el que es bueno matemáticas, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje de 32,000 para que queden 300? ¿Va? ¿Como cuánto? Como un 1% más o menos. Como un 1% nada más. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque tenía miedo. Eso fue lo que dijo Gedeón. El que tiene miedo que se devuelva. Y se volvieron 32,000. Perdón, 22,000. Entonces, ¿qué quiere el Señor, hermanos? Valientes. 60. 12 por 5. 60. 5 ministerios y 12. Número de. ¿Qué es el 12, hermanos? ¿Qué era el 12? Ajá. Gobierno, autoridad. Hay que ver ese tema de la numerología bíblica. 10 en la guerra y espada sobre su mundo. Amén, hermanos. Sí, estamos. No sé quién levantó la mano, no. Entonces ahora sí, vamos a entender. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes la arrebatan. Solo los que han alcanzado la estatura de Gibor. Te vuelvo y repito, no nos podemos quedar, hermanos, en el estado de creación simplemente. Gracias a Dios aquí ya no somos creación, somos hijos de Dios. Ya no somos Adanes. Pero muchos pueden estar en Ish, muchos pueden estar en Enosh, muchos pueden estar en Baal, en Golgolet. ¿Cuál más? Geber, Gibor. Tenemos que llegar a la estatura de Gibor, que es valiente. Y solo los valientes arrebatan el reino. Amén, hermanos. Los valientes, los giborín o los giborines. Un resumen: Adán, hombre natural, creación de Génesis 1, por decirlo así. Marido, y Ish, un hombre, pero ya porte varonil, no afeminados. Varón, Enosh, ya es un servidor. Ya es un servidor, ya no es oyente, ya no es creyente, ahora es siervo, servidor, esposo, Baal, señor, es un señor ya, ¿sí? Cabeza, Gulgulet, que es cabeza, lo que decía de él, es cráneo, cabeza, ¿verdad? Y Gólgota, que era, y calavera. Guerrero, Geber, suena como Herbert, pero es guerrero. Y el último, valiente, giborines, valientes. Amén, hermanos. ¿Está claro? Clarísimo. Ahora sí, podemos entender ese pasaje, hermanos. Es que en serio, yo entendía ese pasaje y son los violentos arrebatan el rey. Yo decía, ¿qué es esto? Ahora sí lo entendemos, ¿verdad? Ahora sí entendemos cuál es el estadio para arrebatar. Entonces, revelar el libro de los Enosh. ¿Qué eran los Enosh? Los servidores,
y les señala su consejo para quitar al Adán, que era un hombre natural, para quitar la naturaleza pecaminosa de su obra y apartar a los guerreros, la soberbia. Amén, hermano. Ahora sí, podemos entender un poquito lo que dice Job 33:16. Ahí para que le tomes una foto. Amén y amén. Fue rápido hoy. ¿Preguntas? Suavecitas, ¿verdad? Pero no, creo que está clarísimo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ah? Sí, fue rápido, pero sí. Así es. Sí, lo que hablamos el domingo, ¿verdad? Tenemos que crecer, hermanos, definitivamente. Tenemos que evolucionar. El enemigo evoluciona. Nosotros tenemos que evolucionar. Lo que hablábamos el lunes, ¿verdad? No podemos ser los mismos de cuando llegamos a Benecer. No podemos ser los mismos de hace un año, hace 6 meses o hace 3 meses. Tenemos que cambiar. Vea, Cintia y Jonathan, 1 año ya son servidores. ¿Ah? Gloria a Dios. Ya vamos por ahí. Ahorita llega a pastorear. Está larga la lista. Está larga la lista. Está larga la lista, por ahí vamos. No, ya que ese partido es cabeza, ya va por el que quinto. Sí. Amén, hermanos. Entonces, para que haya un reconocimiento, hermanos, tenemos que ser vivos, tenemos que ser valientes. Ahí sentaditos, oremos, Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu revelación. Gracias, papito lindo, porque tú revelas, Señor, secretos, Señor, que son misterios, papito lindo, revelados, Señor, a tu iglesia, Señor. Gracias, papito lindo, por la doctrina, Señor, apostólica, Señor. Gracias, Señor, porque se cumple la palabra, que tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, papito lindo. Gracias, papito lindo, te damos, Señor, guárdanos, cúbrenos, llévanos en bien a nuestra casa, Señor. Atamos y ligamos cualquier plan del enemigo en contra de nuestras vidas, papito lindo, Señor, y sabemos, Señor, que estamos en tus manos, papito lindo. Cuida a nuestros familiares, cuida nuestros bienes materiales, cuida a nuestras familias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denme un aplauso al Señor. Dios te bendiga. Gibor. Ahora cuando diga Gibor, ya vamos a ver qué significa. Amén y amén.